Un cordial saludo, queridos hermanos. Hoy vamos a ver de qué manera nosotros como cristianos debemos dirigirnos a Dios. Yahvé, Jehová o simplemente Padre. Comenzamos. ¿De dónde proviene la palabra Jehová? La palabra Jehová es la latinización que resultó de una combinación de dos palabras, de la palabra hebrea Edonai, que a su vez significa el Señor, y de la palabra Yahvé, que significa yo soy el que soy. Pero en la palabra Yahvé no se usaban vocales, dado que en la lengua hebrea antigua solo se usaban consonantes. Entonces solo se usaban 4 letras, 4 consonantes, que son conocidas como el tetragramatón sagrado, las cuales son Y, H, W, H, o también en latín antiguo, que era J, H, V, H, que es precisamente de esta última de donde se desembocó la tremenda confusión de Jehová. Pues rabinos masoretas hacia el siglo X, que no sabían cuál era la pronunciación correcta del tetragramatón sagrado, lo que hicieron simplemente fue incrustar las vocales de la palabra Adonai al tetragramatón sagrado. Estas vocales fueron las letras E, O, A. Entonces así resultó una palabra nueva, una palabra latina, la cual conocemos como Jehová. Ahora, ya que hemos visto de manera resumida el origen de la palabra Jehová, vamos a verlo desde la bibliografía para que quede mucho mejor explicado y más contundente. Yahvé o Jehová. Los israelitas del Antiguo Testamento empleaban muchos nombres para referirse a Dios. Por ejemplo, en Éxodo 6:7 encontramos el texto hebreo, el nombre Elohim, que en castellano significa el Dios fuerte y poderoso. En el Salmo 94 encontramos Adonai o Edonai, que en castellano es el Señor. En Génesis 17:1 se habla de Dios como Shaddai, que quiere decir el Dios de la montaña. El profeta Isaías, en el libro de Isaías 7:14, nos habla de El Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y hay muchos nombres más en el Antiguo Testamento, como por ejemplo Dios poderoso, el Dios vivo, el Santo de Israel, el Altísimo, Dios eterno, el Dios de justicia, etc. Pero el nombre más empleado en aquellos tiempos era Yahvé, que significa en castellano yo soy o el que es. Leemos en Éxodo 3, del 2 al 15, que Dios se apareció a Moisés en una zarza ardiente y lo mandó al faraón para hablar de su parte. Moisés le preguntó a Dios: pero si los israelitas me preguntan ¿cuál es tu nombre?, ¿qué voy a contestarles? Y Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Así les dirás a los israelitas: yo soy me manda a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Éxodo 3, 13 y 15. Vamos a ver ahora de dónde proviene la palabra Jehová, como ya lo decíamos hace rato. Los israelitas del Antiguo Testamento tenían un profundo respeto por el nombre de Dios, Yahvé, pues era el nombre más sagrado porque Dios mismo se había dado este nombre. Yo soy, Éxodo 3, 13 y 15. Con el tiempo los israelitas, por respeto al nombre propio de Dios, Yahvé, dejaron de pronunciarlo. Y cuando ellos leían en la escritura este nombre, en vez de decir Yahvé, dijeron otro nombre, Edonai, el Señor, del hebreo. Así resultó que pasado el tiempo, los israelitas olvidaron por completo la pronunciación original de Yahvé, porque siempre decían Adonai, el Señor. Así, en la Edad Media, hacia el siglo X después de Cristo, hebraístas judíos rabinos que estudiaban el idioma hebreo antiguo empezaron a poner vocales entre las consonantes del idioma hebreo. Y cuando les tocó colocar vocales en la palabra hebrea Yahvé, el nombre personal de Dios, se encontraron con muchas dificultades. Estos rabinos, por no conocer la pronunciación original de las 4 consonantes del nombre personal de Dios, Yahvé, y
que también se identifica con las letras J, H, V y H, que es lo mismo que Y, H, W, H, correspondientes a Yahvé. Entonces pusieron las 3 vocales de Edonai. Estas vocales son E, O, A, de la palabra misma, Edonai, resultando así la nueva palabra Jehová, palabra, como lo podemos ver, sin raíz etimológica. Es decir, tomaron las 4 consonantes de una palabra, de la palabra Edonai, y las metieron simplemente en otra palabra, y formaron así la nueva palabra latina Jehová, quedando de manera errónea compuesta. Por lo tanto, está claro que la palabra Jehová es un arreglo de 2 palabras en una. Por supuesto que la palabra Jehová nunca ha existido en hebreo, es decir, que la pronunciación Jehová es una pronunciación defectuosa del nombre Yahvé. En el siglo XVI, cuando se comenzó a traducir la Biblia a todas las lenguas a raíz de la imprenta, y como se encontraron en muchos textos bíblicos de la Edad Media la palabra Jehová como nombre propio de Dios, copiaron este nombre literalmente sin percatarse del error en distintos idiomas, castellano, alemán e inglés, y desde aquel tiempo empezaron a pronunciar muchos católicos y todos los evangélicos como nombre propio de Dios la palabra Jehová. Incluso la iglesia usó este término por un tiempo. Eso hay que decirlo. La iglesia en algunas catedrales puso la palabra Jehová. En algunas Biblias, como la Torre Samat, también aparece esta palabra, Jehová. Ahora bien, cuando los estudiosos cristianos se dieron cuenta que Jehová era un error como resultado del desconocimiento de la auténtica pronunciación del nombre personal de Dios, Yahvé, optaron por poner en desuso la palabra Jehová y retomar lo más correcto, que es Yahvé. En la actualidad, tanto eruditos cristianos como protestantes están totalmente de acuerdo en que lo más correcto es Yahvé y no Jehová. Por lo tanto, no hay razón alguna por empeñarse en seguir usando algo que con todas las pruebas del mundo sabemos que no es correcto. Y bueno, como ya sabemos, en el siglo XIX apareció en Pensilvania con Charles Taze Russell una secta que al principio se llamó los Estudiantes de la Biblia, después la conocemos como los Testigos de Jehová, y como ellos miraron que la iglesia y el protestantismo usaban la palabra Jehová, entonces simplemente la tomaron de ahí, pero sin ponerse a estudiar, a escudriñar si era o no correcto nombrar a Dios de esa manera. Y como anécdota les diré que nosotros los cristianos usamos mucho una palabra que decimos aleluya. Es palabra hebrea que literalmente significa alabanzas allá, alaben allá. ¿A qué ya? A Yahvé, no a Jehová. Por lo tanto decimos aleluya, no aleluje. ¿De dónde viene la palabra Yahvé? Esta palabra es una palabra hebrea. El hebreo es el idioma de los israelitas o judíos del Antiguo Testamento. En este idioma no se escribían las vocales de una palabra, sino únicamente las consonantes. Por lo tanto, era bastante difícil leerlo correctamente, pues al leer un texto hebreo, el lector mismo debía saber de memoria qué vocales tenía que pronunciar en medio de las consonantes. El nombre de Dios es YHVH, que es el tetragramatón sagrado, y los judíos lo pronunciaban así, Yahvé, y en castellano se escribe Yahvé. Por lo tanto, la pronunciación Yahvé es sin duda la más correcta del hebreo original, para indicar a Dios como yo soy el que soy. Cabe aclarar que los judíos del Antiguo Testamento nunca dijeron Jehová. Ahora vamos a ver cuál es el sentido del tetragramatón sagrado, Yahvé. Al decir Dios a Moisés, yo soy el que soy, él quiere decir yo soy el que existe, el que es, el alfa y el omega, sin pasado ni futuro, sino un eterno presente. Es decir, que existe desde siempre, por siempre y para siempre. El nombre de Dios en el Nuevo Testamento. Jesús y sus apóstoles, según la costumbre judía de aquel tiempo, nunca pronunciaban el nombre Yahvé, mucho menos Jehová, pues ni existía este último. Siempre leían la escritura diciendo Edonai, palabra hebrea.
es decir, el Señor, para indicar el nombre propio de Dios. Esto incluso los apóstoles lo respetaban, como los antiguos judíos, de no pronunciar el nombre personal de Dios, Yahvé. Bueno, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por eso encontramos la palabra Kyrios, el Señor, que es la traducción de Edonai, la palabra hebrea. Pero Jesús introdujo también una novedad en las costumbres religiosas y nombró a Dios Padre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían ganas de matarlo, porque él llamaba a Dios Padre, haciéndose igual a él. Juan 5, 17 y 18. Además, Jesús enseñó a sus seguidores a hacer lo mismo. Por eso oren ustedes así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración por excelencia que la encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 13. Por ello, el nombre más hermoso que nosotros como cristianos podemos dar a Dios es el de Padre nuestro, que ya nos hace exclamar Abba, Padre. Gálatas 4:6. Los testigos de Jehová usan la palabra Jehová en su traducción. ¿Por qué? Veamos. Los testigos de Jehová hacen aparecer, es decir, la hacen aparecer, no es que esté. En el Nuevo Testamento 237 veces la palabra Jehová, pero eso es incorrecto. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de Dios como en el nombre de el Señor, Kyrios en griego, ellos lo traducen como Jehová, pero eso es claramente una adulteración de los textos bíblicos. El Nuevo Testamento habla de Dios como Padre o Señor, Kyrios en griego, pero nunca como Jehová. Una vez más manipulan la gran revelación de Jesucristo, que fue la de anunciarnos a Dios como Padre. Y bueno, como parte última vamos a ver qué es lo mejor para nosotros como cristianos. Lo mejor para nosotros es hablar de Dios como Jesús hablaba de Él. Dios se manifestó a Moisés como el único Dios que existe. Significado esto que los otros dioses no son nada. Luego, ese único Dios se manifestó a los profetas como un Dios de justicia. Finalmente, en Jesucristo Dios se manifestó como Padre, la oración por excelencia que nos hace exclamar. Por lo tanto, de raíz, los cristianos debemos invocar a Dios como Padre, nada más. Bendiciones.